Paraguay lo que está, como bien lo dijiste, está pasando ya por un cambio cultural importante que implica abrirse más al mundo. Porque si es un problema que yo siempre digo que tuvo históricamente Paraguay es nuestra mediterraneidad cultural. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast de Vivir en Paraguay, donde exploramos, conocemos cómo es Paraguay para que los nuevos residentes y personas que estéis pensando en venir a vivir a Paraguay tengáis toda la información posible. Y luego aparte, pues todos los amigos paraguayos y paraguayas que nos están viendo, que quieren seguir sabiendo más de este país, pues fantástico, porque es el país que compartimos. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, pero antes, recuerda suscribirte, hacer me gusta o compartir esto con tus amigos para que todo el mundo pueda descubrir todos los temas que estamos preparando. Y hoy, como te decía, vamos a hablar de algo que me preguntáis bastante a través de mensajes directos y en comentarios, y es ¿qué pasa con la educación? Y hoy vamos a hablar de la educación universitaria en Paraguay. Y para eso tenemos a dos excelentes conocedores de qué está ocurriendo. Por un lado tenemos a Jan Esperanza, que es el rector de la Universidad San Ignacio de Loyola, y también tenemos a Raquel Hellman, que es la directora ejecutiva. Muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias, Jacinto. A vos, Jacinto, un gusto. Bueno, vamos a hablar de educación, de formación universitaria, y hay una cosa que llama la atención a todos los extranjeros que nos acercamos al Paraguay, al país, y es cuando uno empieza a descubrir la gran cantidad de universidades que hay. Es sorprendente, porque por un lado vemos los edificios, pero por otro lado empezamos a ver la publicidad, la comunicación en redes. Hay muchísimas universidades en un país de 6 millones y pico de habitantes. ¿O esa es la sensación que uno tiene? No, realmente es así. Tenemos oficialmente 59 universidades para un país que hoy somos 6.400.000 habitantes, entre comillas. Sí, es mucho, y para una cantidad aproximada de unas 2.500 carreras distintas que ofrecen estas 59 universidades. Sí, la verdad que cuando vos haces el ratio por habitante es bastante más alto de lo que tiene, por ejemplo, la Argentina o Chile o Uruguay, que conozco mejor. Y tiene que ver con razones medio históricas. Tiene una ventaja, que vos tenés una diversidad muy grande. Y la ventaja es que tenés que tener cuidado para ver cómo vas a elegir, porque hay de todo, digamos. Cuando hablas de 59 universidades, tenés realmente de todo. Uh-huh. Y contadnos, por favor, un poco, porque me consta que hay un momento en el que hay un cambio. Es decir, esto no siempre fue así, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasó en el Paraguay para pasar de una oferta más reducida a una oferta más amplia? Te cuento la historia. Nosotros tuvimos una dictadura por 34 años que se acaba en 1989. En ese momento solamente teníamos dos universidades. La Universidad Nacional de Asunción, que tiene más de 100 años, 1890 y algo. Uh-huh. Y la Universidad Católica, que es una universidad de la Iglesia Católica, que está desde 1960. Cuando termina la dictadura en el 89, teníamos aproximadamente un poco menos de 20.000 estudiantes universitarios en estas dos. Ahí empieza un proceso, digamos, de apertura de universidades que no fue tan acelerado en la década del 90, y en el año 2000 estábamos alrededor de unas veintena de universidades, y eso coincidió mucho, Jacinto, con un periodo en donde en el mundo se insistía mucho en el tema de la cobertura escolar. Eso no era solamente en Paraguay, también en Paraguay. Para que tengas una idea, a principios de los 90 la cobertura secundaria en Paraguay era apenas del 25%. Y en el mundo también eso era bastante bajo. Entonces hubo toda una campaña a nivel global para que la gente vaya a la escuela, vaya a los colegios. Obviamente eso sentó las bases para que después, posteriormente, como aumenta la cantidad de jóvenes dentro del sistema educativo escolar, bueno, una posibilidad posterior del tema universidad, y naturalmente fue ocurriendo eso. A partir del año 2000 empieza un proceso más acelerado de apertura de universidades, porque ya mucha gente empezaba a estar más gente en los colegios, terminaba los colegios, la clase media también en Paraguay empezó a crecer, y esto hizo que mucha gente identificara como una oportunidad y empezaron a abrirse universidades masivamente, te diré, ¿verdad? Nosotros ahí en esa década del 2000 al 2010 se abrieron prácticamente estas 40 y algo universidades, ya llegamos. Y después ya en la década del 2010 hasta ahora se habrían abierto otras 8, 9, 10 universidades, nosotros entre ellas, digamos, que empezamos en el año 2015. Y lo que ocurrió es que ese proceso fue bastante, por decirte, desordenado inicialmente, sobre todo en términos de control de calidad inicial, hasta que aparece en el 2013 el CONES, que es el Consejo
Nacional de Educación Superior a través de una ley especial. Y bueno, el CONE tiene un poco el objetivo de tratar de poner mayor orden cuando se trata de la habilitación de carreras, cuando se trata de, digamos, el control de lo que se tiene. Y también paulatinamente la ANEAES, que es el otro organismo, el CONE es un poco el organismo que te habilita una carrera determinada, una universidad determinada, ya Raquel va a explicar más en detalle después. Y la otra institución que ya existía, pero que se le dio más protagonismo, es la ANEAE. La ANEAE es la institución que se encarga de controlar la calidad de las universidades. Vamos a hablar después cómo lo hace, pero se encarga de controlar la calidad del proceso educativo. Y el CONE de habilitarte, si vos tenés las condiciones para desarrollar una carrera determinada, tenés que demostrar que tenés los docentes, la infraestructura, laboratorios si hacen falta. Si tenés todo eso, el CONE te habilita o no te habilita una carrera determinada y una universidad también, digamos, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, eso es un poco el proceso. Y esto tuvo que ver, repito, hoy, y eso es importante también mencionar seguramente, ya tenemos mayor claridad de cuántos alumnos universitarios hay. Eso no lo teníamos hasta hace menos de un año, porque no había un registro nacional, como si hay, por ejemplo, en el nivel de educación escolar básica y educación media. Pero el CONES precisamente estableció un mecanismo obligatorio para todas las universidades de registrar la cantidad de alumnos. Y hoy sabemos, eso está prácticamente terminado, creo que faltaban todavía algunos registros finales. Estamos alrededor de 420.000 alumnos universitarios en Paraguay. De esas 59 universidades, unas 9 son nacionales y el resto, 50, son privadas. La más grande es sin duda la Universidad Nacional de Asunción, que tiene además filiales en el interior. La Universidad Nacional de Asunción tiene alrededor de 50.000 alumnos. La Universidad Católica es la que le sigue, que es la iglesia, repito, que está alrededor de unos 23.000 alumnos. Y después tenés otras 7 universidades nacionales que tendrán alrededor también de unos 30.000 alumnos en total, 25.000 en realidad, en total estas otras universidades. Acuérdate que las universidades nacionales reciben un presupuesto del Estado paraguayo que está en el orden de los $300 millones. Importante. De esos $300 millones, unos $230 millones va para la Universidad Nacional de Asunción y las otras 8 restantes se distribuyen el resto, digamos, ¿verdad? Y nada, pero bueno, la Universidad Nacional de Asunción también funciona, por ejemplo, el Hospital de Clínica, que forma parte de la Universidad Nacional de Medicina, la Facultad de Medicina. Eso también un poco aumenta el presupuesto, pero esos son los números generales, ¿verdad? Y el resto de los 300.000 estudiantes son de estas 50 universidades privadas. Un dato interesante que tiene que ver con el tema de gente que viene al Paraguay es que en la carrera de medicina hay unos 42.000 inscriptos de los 420.000. Pero 37.000 son estudiantes brasileños. 37.000 son estudiantes brasileños. Es increíble, yo conozco... Impresionante. Sí, y de hecho incluso hay quien me decía que es un tema económico, es decir, que por el precio de un curso en Paraguay es el precio de toda la carrera... No, al revés. Al revés, el precio de un curso en Brasil es una carrera en Paraguay. Y el impacto también, se calcula que el impacto económico en Paraguay es de unos $600 millones. Si uno suma lo que gasta esta gente, no solamente en la cuota de la universidad, vivienda, sino para vivir, alimentación, movilidad. Realmente es increíble este número, digamos. Pero con este crecimiento hay una expresión que yo escuché en su día, o un concepto que me hace... Está a medio camino entre lo curioso y lo divertido, que es de universidad de garaje. Es decir, porque da la sensación, ¿verdad, Raquel, Jan, que nosotros 3 nos podemos juntar aquí 3 amigos, oye, yo soy experto en no sé qué, pues vamos a crear una universidad. ¿Eso sigue vigente a día de hoy? Y esto pone, me imagino, ¿no?, en un compromiso la calidad o la percepción que puedan tener las personas de la calidad de la enseñanza. Sí, totalmente, Jacinto. En realidad, sumando a lo que nos comentaba Jan, el término de universidad de garage, como bien lo decís, ¿verdad?, nace a raíz de esa necesidad de ocuparnos en cuanto a la cantidad. Habían una cantidad de alumnos que necesitaban ciertamente universidades,
Ahí comienzan a salir las universidades, sumando a lo que nos dijo Jan, las universidades en Paraguay se crean por ley. Entonces era una suerte de hacer un lobby en el Congreso, conseguir la ley de creación de la universidad y finalmente tenías la universidad. ¿Por qué nace el tema de garage? Porque sí, prácticamente algunas empezaron literalmente en el garage de algunas casas, ¿verdad? De que luego se fueron adaptando. Y ahí fue donde nosotros nos ocupamos de la cantidad y no tanto de la calidad. A partir de la creación del CONES, a raíz de todo este fenómeno, porque en realidad fue un fenómeno que nosotros vivimos a nivel país, es donde nace la posibilidad del ente regulador para empezar el control. Ese control en cuanto a la habilitación y en cuanto también a la acreditación. La ANEAE, si bien estaba ya mucho antes creada, ocupaba todavía un rol no tan importante porque todavía las universidades no estábamos con ese sentir de la necesidad de la calidad de la educación. Entonces ahí es donde nace lo que se conoce comúnmente como Universidad de Garage. A partir del 2013, y siempre conversamos, ¿verdad? La necesidad que nosotros tuvimos ya fue cubierta. Ahora es el momento de ocuparnos también de lo que es la calidad en el servicio de la educación superior, que ciertamente es donde vamos a tener la diferencia para después tener buenos doctores, buenos abogados, buenos licenciados, y ahí es donde las universidades, tanto públicas como privadas, tenemos que realmente tomar la posta de empezar a transformarnos y a cuidar lo que es la calidad. Sí, el foco, como dice Raquel, está cambiando del enfoque en la calidad a un enfoque, pero de la cantidad a un enfoque en la calidad. Eso es una buena noticia. La ANEAE misma tiene una nueva estructura, está exigiendo más. Tiene mayor presupuesto. Hay más discusión también en la sociedad con respecto a eso. La gente está más preocupada, pregunta, ¿será que esto va a ser algo bueno? Entonces hay un proceso, digamos, que tiene que ser acompañado básicamente por políticas públicas, porque cuando vos le dejás, el mercado tiene es fantástico. Yo amo, digamos, la capacidad adaptativa del mercado, pero cuando el mercado empieza también a pasarse de la raya, tiene que estar el Estado con políticas públicas para poder regular determinadas actividades. Esto pasa en casi todas las actividades y en todo el mundo, digamos. No estoy diciendo nada nuevo. Bueno, estamos en ese proceso. Sí, además un mercado que con la amplia oferta que existe y en un mundo pues tan conectado como estamos a través de redes y de internet, donde ya hay unos alumnos que son los primeros embajadores y los primeros en, decir cómo ha sido mi experiencia. Y también donde ahora las universidades, pues tienen que ver si sus alumnos tienen mayor ratio de empleabilidad, si les va mejor, si les va peor. Es decir, realmente ahora es cuando se va a empezar un poco a filtrar, ¿no? Después de ese boom inicial, pues vamos a ver, ¿no? Realmente ahora, en el momento de la verdad, cómo evoluciona. Esto es interesante porque ese tránsito de la cantidad a la calidad y estas regulaciones que de alguna manera buscan asegurar eso, tienen que también adecuarse a estas nuevas realidades. Porque un temor que muchas veces tenemos en el sector es que con el ánimo de regular la calidad, vos estés desconociendo nuevas formas de generar procesos de enseñanza-aprendizaje que es la dinámica actual. No sé, por decirte una cuestión que solemos tomarlo como chiste, pero es muy importante. En los procesos de acreditación de calidad, por ejemplo, vos seguís teniendo la necesidad o la exigencia de tener bibliotecas físicas. Aunque tenga la mejor biblioteca virtual del mundo, aunque tenga acceso a toda a una colección fantástica en diferentes disciplinas, no. Te obliga a que vos tengas también algo físico. Entonces uno dice, ¿es eso realmente un aseguramiento de la calidad? Así es. O lo que yo tengo que, verificar es si la gente, utiliza el libro, aunque sea digital, bueno, no importa cuál es. Bueno, ese tipo de cosas. Te doy un ejemplo nomás muy pequeño, digamos, pero son cuestiones que hay que tenerlo en cuenta. Claro que tenemos que enfocarnos en la calidad, pero tenemos que enfocarnos en la calidad de una manera que acompañe también las nuevas dinámicas, las nuevas tecnologías. Los cambios son realmente fabulosos en el mundo en todo esto. Y las necesidades de los alumnos también, ¿verdad? Exacto. El tema de las famosas clases magistrales. Hoy por hoy, trabajar con jóvenes, vos tenés un momento muy chiquitito para captar su atención y muchas veces las famosas clases magistrales a las cuales tal vez nosotros estábamos más acostumbrados, para ellos ya no es el mecanismo ideal para transmitir el conocimiento. Y eso no es un tema menor.
En realidad también requiere muchísima capacitación para el docente. El docente hasta casi se vuelve como una suerte de actor, ¿verdad? Sí. Siempre decimos que tenemos que encontrar esa habilidad como docente y poder transmitir el conocimiento y convertirnos no precisamente en el que sabe todo, sino en el facilitador del conocimiento a través del proceso de la enseñanza. Y bueno, pensando en que nos están viendo muchas familias con interés en establecerse en Paraguay y que seguramente pues tienen alguno de los miembros de la familia pues quiere o bien continuar o iniciar sus estudios universitarios, ¿qué recomendaciones podríamos dar para cómo elegir un buen centro educativo universitario en Paraguay? El primero sería preguntar si está habilitado en la universidad, ¿no? Iba a hacer la broma. Que primero es preguntar en vuestra universidad, en la San Ignacio de Loyola, pero aún así, oye, ¿qué es lo que tendría que valorar alguien que se acerca? Bueno, primero que uno tiene, como decíamos, una cantidad enorme de opciones, digamos, por estas 59. Te repito, es una ventaja, pero la desventaja es que tiene que ser muy criterioso para ver básicamente cuál es la que tenga mejor calidad, por decirlo de alguna manera. No tenemos nosotros un ranking, por ejemplo. Exacto. Lo que sí tenemos, y ya es un criterio, es este sistema de acreditación. Uh-huh. Ahí ya hay menos universidades que tienen carreras acreditadas, porque en realidad lo que uno acredita es la carrera, no la universidad. Ahora hay un formato nuevo que se está trabajando todavía, que se llama acreditación institucional. Pero de todas maneras, lo que te dice la acreditación es que vos básicamente tenés ciertos procesos internos que se supone te llevan a un tema de calidad, pero con esa salvedad que te había hecho recién, digamos. Muchas veces también está un poco ya desfasado. Ahí también hay que sumarle, Jan, que en realidad, por ejemplo, las nuevas tienen que esperar pasar por una cohorte y que se llame su carrera para pasar por el proceso de acreditación. Entonces pueden ser que muchas universidades nuevas, incluso a nosotros en su momento, porque como somos una de las últimas, habíamos pasado, nosotros tenemos carreras habilitadas, acreditadas, pero sin embargo teníamos que esperar 5 años para sacar la primera cohorte, aunque sea un egresado, y ahí pasar por el proceso una vez que está llamada la carrera. Uh-huh. Porque eso también implica, digamos, dentro de lo que es el organismo regulador, todo un proceso para llevar adelante la acreditación. Y la acreditación, desde que te inscribís hasta que ganás el sello, de cierta manera, puede pasar 1 año más. Uh-huh. O sea, vos podés ser una universidad que está haciendo súper bien su trabajo, que se está asegurando el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sin embargo todavía no tenés el sello de calidad, que no quiere decir que no estés haciendo bien. Entiendo. Estás esperando tu tiempo o tu turno. Por eso, ese es un criterio, pero un criterio muy limitado, digamos, ¿verdad? Por lo que mencionaba Raquel y por otras cuestiones. Entonces uno tiene que preguntar, tiene que conversar, tiene que ver también algunas características, digamos, que ofrecen cuestiones. Puede ir a visitar, yo siempre recomendaría que uno vaya a visitar el local, digamos. Pero bueno, uno podría decirme también, y es cierto, la infraestructura tampoco te define básicamente la calidad del aprendizaje. Sí. Bueno, conversar con alguna de las personas que están ahí, algún docente, con alguna de las autoridades, ver un poco, porque ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Y nosotros en ese sentido somos bastante enfáticos, digamos. El aprendizaje finalmente no ocurre solamente en el aula. Uh-huh. Ocurre en muchos otros espacios, digamos, y evaluar qué te está ofreciendo en ese sentido la universidad. Nosotros, por ejemplo, estamos muy orgullosos de algo que tenemos, que es, nuestros alumnos tienen la posibilidad de hacer una pasantía laboral rentada, todos nuestros alumnos, en Disney. Porque tenemos un acuerdo especial con Disney World. Eso dice fácil, pero básicamente tener la oportunidad de estar 3 meses o más trabajando y aprendiendo, porque ahí vos aprendés básicamente todo el servicio al público y qué sé yo, bueno, es un indicador que te muestra que intentamos que el proceso de aprendizaje vaya más allá que solamente lo que ocurre en el aula. Uh-huh. O la posibilidad de que vos tengas de ir a hacer un semestre fuera del país, porque tenemos esa posibilidad concreta en nuestra universidad en los Estados Unidos, por ejemplo, te muestra otro indicador de que nosotros... Porque, ¿cuál es lo que es el problema? Y esto pasa en cualquier cosa en la vida. Todos vamos a decir que queremos, que somos buenos. Uh-huh. Claro. Es como cuando compras un auto, no sé. Todos te van a decir que tiene el mejor rendimiento. La pregunta es cuál yo elijo. Y bueno, tengo que evaluar con esto, tengo que ir a ver. A ver, vos decís que sos una universidad internacional. Y bueno, dame un poco unos indicadores.
Y eso no está básicamente en la publicidad. Tenés que ir a conversar, tenés que ir a preguntar, digamos, ¿por qué decís que soy internacional? ¿Qué haces de internacional? Y no porque tengo una clase de inglés. Bueno, pero no sé si eso es internacional. Claro. Ese tipo de cosas. Si vos decís que sos una universidad que tiene, qué sé yo, un fuerte énfasis en investigación y está en la carrera, no sé, de química, bueno, mostrame el laboratorio. Mostrame el laboratorio y bueno, y decime también cuál es tu plantel docente, digamos, ¿verdad? Vos tenés acá gente que está... Y ese tipo de cosas. Entonces, en otras palabras, vas a tener que hacer el trabajo, si venís de afuera, vas a tener que tomarte un poquito de tiempo de, bueno, preguntar, visitar, hacer estas preguntas, a ver un poco, que ustedes dicen tal cosa, ¿cómo hacen esto? Y esto es lo que te va a llevar seguramente por el camino de elegir la mejor, en un marco, te digo, de vuelta, enorme diversidad. No, y además es importante de preguntar, porque una vez conocí a un profesional aquí en Paraguay que estaba inscrito en un programa de posgrado y no empezaba nunca. No empezaba nunca porque no llegaban al número de alumnos que lo hiciese rentable, pero claro, dice, a mí en la publicidad me habían dicho que empezaba a tal fecha, yo ya había hecho mi programación, ya había incluso dicho en mi empresa que voy a necesitar X horas los viernes por la tarde, es decir, había ahí un tema ahí que si no se hace esa investigación previa, pues podemos luego tener sorpresas desagradables. Claro, pero de vuelta, Cinto, esto es lo que uno hace cuando va prácticamente a adquirir cualquier servicio importante, digamos, la educación es un servicio importante, uno mínimamente analiza, pregunta, evalúa, toma algún criterio. Bueno, esa es la forma inteligente de comprar algo. Claro, porque finalmente es una inversión, ¿verdad? Claro, una inversión. Y en este proceso, ¿vale? Y vamos a pensar en quienes se acercan al Paraguay. ¿Cuál es habitualmente el proceso de admisión? ¿Qué documentos tengo que tener yo de mi país de origen? ¿Esto cómo funciona? ¿Qué podemos decir a las familias que nos escuchan? Bueno, en realidad tenemos nosotros una reglamentación. Hace poquito, en octubre del año pasado, se aprueba el Sistema Nacional de Créditos Académicos. Es realmente un momento muy grato para la educación superior, porque nosotros durante mucho tiempo no reconocíamos las famosas convalidaciones. No te reconocíamos lo que vos ya habías estudiado, lo que vos ya habías hecho, pero porque faltaba ese sistema en donde podríamos tener una suerte de comparación. ¿Qué hiciste? ¿Qué yo te doy? ¿Y cuánto te reconozco? Entonces, con un sistema nacional de créditos que está basado prácticamente en el sistema europeo, facilita tanto de estudiantes como de docentes. Entonces, las universidades, a través de sus reglamentaciones, utilizando como base el sistema nacional de créditos académicos, en donde un crédito te vale 30 horas ya distribuidas en académico, docencia e incluso trabajo práctico individual. Eso se traslada, eso se reconoce y hoy por hoy se puede incluso hasta el 50% de una carrera ya asumirla como que la persona tiene ese conocimiento y directamente se le convalidan los créditos, ¿verdad? Pero ocurrió en octubre del 2024. Hace 4 días. Exacto, tal cual. Pero es un momento en donde nosotros claramente estamos entendiendo que el mercado también está exigiendo esa necesidad y cada universidad tiene tiempo hasta este fin de año para establecer cuál va a ser la reglamentación y el mecanismo que va a utilizar cada institución superior para hacer todo lo que tenga que ver con las convalidaciones de crédito. Al existir un sistema, ya existen las normativas, ya está el marco legal y ahí ya es solamente traer los documentos, por ejemplo, programas foliados, certificados de estudio, y todo eso, dependiendo de cada institución, te va a pedir seguramente, si venís de los Estados Unidos, una traducción, tal vez si venís de España, la famosa apostilla. Entonces, el apostillado también forma parte dentro del mecanismo, y eso es más bien una cuestión de respaldo, porque yo te reconozco y los créditos se trasladan. Entonces, de cierta manera, la institución tiene que tener esa carpeta bien hecha de parte del alumno que trae y asegurarse de que efectivamente hizo lo que dice que aprendió, ¿verdad? Y ahí ya comienza directamente desde el curso en donde va a seguir la carrera. Esto es interesante y enlaza un poco con lo que decía antes Jan, ¿no? Es decir, esa investigación previa. Aquí el alumno, si ya estaba cursando estudios universitarios fuera, va a poder ver si es una universidad que está puesta al día, que le va a permitir seguir eso, y quizás pregunten alguna donde no tengan ni idea o que no estén al tanto de lo que está pasando. Y sí es importante destacar, si bien nosotros en la universidad no tenemos el tema de salud, el tema de salud sí es un capítulo aparte, ¿verdad? Entonces ahí siempre es importante que al momento, no sé, por ejemplo, alguien estudió allá algún tipo de carrera referente a salud y quiere venir,
Entonces, sí es importante preguntar antes porque salud sí tiene criterios sumamente específicos. Es muy diferente a una carrera empresarial, por ejemplo. Sin embargo, es la carrera que tiene más cantidad de estudiantes extranjeros en Paraguay. Totalmente. Ese número que te daba de 37.000. Sí, no, y de hecho Bueno, leía una noticia al respecto de que no sé quién se decía que tienen que no hubiese clases en portugués, en brasileño, porque había alguna clase, Sí. algún aula donde Sí, al ser el eso idioma también mayoritario es que empezaba a ser algo, ¿no? De debate, ¿no? El tema. Que eran clases en portugués. Sí. Me imagino que eso tiene una regulación también, Claro, digamos. no, la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas saca en su momento también esa necesidad. Y ocurre, claramente ocurre, porque si vos tenés, y esto generalmente pasa en universidades que están en la frontera, en donde hay que reconocer que prácticamente todos los que están en la Hablan frontera son portugués. bilingües. O sea, vos te vas a Ciudad del Este y con él hablo en español y contigo hablo en portugués en el mismo espacio, ¿verdad? Porque tenemos una influencia muy grande del Brasil, ¿verdad? Entonces es como que ellos ya son trilingües casi, porque hablan guaraní, También, hablan sí. español y hablan portugués tranquilamente. Entonces, en el momento de recibir tanta cantidad de alumnos extranjeros, claramente era mucho más fácil incluso ver la posibilidad de que el docente aprenda el portugués, dicte las clases en portugués y el aula se desarrolle en portugués. Sale este tema de la necesidad de dictar en la lengua oficial, sí, es cierto, pero muchas veces la práctica te lleva a ir haciendo, y ahí incluso adecuándote, no sé si está bien o está mal, no tengo ese criterio para decirte si está bien o está mal, pero Una realidad. es una realidad y dentro de un curso en donde vos tenés 25, 30 alumnos que 28 te hablen portugués, hasta pareciera más fácil dictar las clases en portugués, ¿verdad? Sí, no, sin duda. Claro. Y relacionado con esto de la internacionalización de los alumnos y demás, hay otra situación que a veces nos plantean o me preguntan, que es, ya no son personas que quieren estudiar en Paraguay, sino que tienen una titulación extranjera y dicen, oiga, yo soy ingeniero o soy abogado Sí. o soy médico, ¿qué tengo que hacer yo en Paraguay para que mi titulación... Porque es verdad que en el mundo de la empresa, en el que los tres estamos tan vinculados, pues no hace falta. No hace falta. no hace Claro, falta. claro. Pero hay titulaciones donde sí que hace falta una habilitación profesional, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema que dijiste ingeniero no es menor. Sí hay procesos que están establecidos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, y ahí hay una hoja de ruta, pueden visitar en las páginas, y hay una hoja de ruta en cómo se hace el proceso. Eso ya es una convalidación de título universitario. Claramente cada país tiene sus reglas y tiene sus mecanismos. Nosotros sí tenemos, sí reconocemos, y hay casos en donde que también ya tengo conocimiento de que, por ejemplo, hay carreras o hay titulaciones que en otros países existen que en Paraguay no. Entonces, tal vez si te ocurre eso, lo más probable es que tu título no pueda ser convalidado o vos tengas que hacer un par de años más para equiparar con alguna carrera que en Paraguay exista. Yo en muchos casos creo que eso es algo que tenemos que cambiar. Totalmente. Hay un pedido de la Asociación de Universidades Privadas sobre De ese poder punto. revisar eso, porque Sí. realmente nos estamos quedando atrás. Vos podés, en pocas palabras, vos podés estudiar la carrera seguramente de Derecho en la Universidad de Harvard y resulta que hay materias que no están en el programa nacional. Tenés razón, porque por no lo te van tanto, a tenés reconocer. que venir Sí. y ahí no te reconocen. Y es una dificultad, es muy tedioso, largo, complicado, caro incluso, y no tiene sentido. Bueno, y eso pasa también ya con el tema de Becal. O sea, Sí, yo me refería luego justamente a Becal. el Estaba tema- pensando en muchos casos de, Sí. de chicos de Becal también. que van a estudiar con becas de Paraguay entre las 100 mejores Y- universidades y del mundo. y después y tener llegan problemas y porque el la título- convalidación acá es un sistema casi medio de protección local histórico que hay que cambiar, digamos, tenemos que ser mucho más... Sí, pero eso ya abierto. forma parte, ¿verdad, Raquel? Del propio cambio que está experimentando el país. Exactamente. Es un país que se está abriendo al mundo Exacto. y que esto va a caer por su propio peso. Es decir, hay cosas que van a evolucionar de una forma Así natural. mismo, Así cae mismo. por su propio peso, lo único que muchas veces es importante es empujarlo un poco para que caiga más rápido, ¿no? En serio, Sí. porque estamos perdiendo oportunidades también. Sí, cuando pensamos en Paraguay, es verdad que, y con la educación, ¿no?, superior en Paraguay, yo estoy viendo, como hablando con las personas y familias que voy conociendo paraguayas, que hace ya unos años o el interés era que mis hijos vayan fuera. Sí, hay en estas generaciones, y también tiene que ver con una mejor condición económica, la clase La media clase media creciente. emergente, sí.
Y por supuesto que hay percepciones, digamos, de que la calidad de la educación superior, y también no solamente la calidad, sino la posibilidad de tener la experiencia de vivir afuera. Paraguay, lo que está, como bien lo dijiste, está pasando ya por un cambio cultural importante que implica abrirse más al mundo. Porque si es un problema que yo siempre digo que tuvo históricamente Paraguay, es nuestra mediterraneidad cultural. Más allá de la física, que, no sé, un país como Suiza es también mediterráneo, o Austria es mediterráneo, pero no tiene problema, digamos, en integrarse al mundo. Nosotros hemos tenido ese problema durante mucho tiempo por razones históricas, y eso está cambiando. Y parte de la lógica del cambio es mucho más gente saliendo afuera, buscando oportunidades para estudiar afuera, de intercambio, de becas, de acuerdos que tenemos con diferentes países, becales, por ejemplo, el programa que si bien es cierto es para posgrado, para maestría y doctorado, ya tiene más de 2.500 paraguayos afuera. El convenio Paraguay-Kansas es un convenio histórico que tiene Paraguay hace 40 años y que tiene casi ya 2.000 graduados en la universidad, y eso es para grado. Entonces, Chevening con Inglaterra, la cooperación alemana, Taiwán tiene un programa súper interesante ahora con una universidad acá, pero también que tiene becado hace mucho tiempo allá. Entonces, todo eso hace que hoy tengamos, esos son ya números también, mayor cantidad de estudiantes paraguayos saliendo afuera. Yo creo que tiene más que ver con ese tema de salir un poco y ver lo que ocurre en el mundo, digamos. Ese proceso de apertura de Paraguay, que se da un poco en la economía, se da también en esta educación superior, se da en muchos aspectos. Yo creo que eso es una buena noticia, independientemente, digamos, de lo que vos mencionabas, de que la gente pueda percibir que ya hay alguna oferta importante en Paraguay, que le puede por lo menos estar con la educación base y después, en todo caso, salir a hacer una maestría afuera, ese tipo de cosas. Pero el tema nomás de la internacionalización tiene que ver también con oportunidad de aprendizaje que, repito, va más allá de estar solamente un programa de estudio. Es la experiencia de estar afuera, una cultura nueva, ese tipo de cosas. Ahí es donde nosotros también incluimos en la universidad este programa, en donde decimos, bueno, tal vez el chico pueda venir a estudiar con nosotros en los primeros 3 semestres, y luego al cuarto puede tener esa experiencia internacional. Entonces, si hay familias que de repente no quieren o les resulta todavía como que su hijo es muy joven para que vaya a vivir solo a otro país, entonces este término medio, digamos, sigue estudiando en Paraguay, tiene la oportunidad de viajar, tiene la oportunidad de hacer la experiencia en Disney, ¿verdad? Tiene la oportunidad de hacer el semestre, un semestre o hasta 2 semestres en los Estados Unidos, completa un poco lo que es ese vivir fuera. Y luego vuelve, retoma sus estudios, se recibe, tiene su título paraguayo, tiene su título americano, y probablemente los padres estarán como más tranquilos para el siguiente paso, que es ir a estudiar afuera. Porque es cierto también que estos jóvenes que nosotros estamos recibiendo en la universidad ya son jóvenes del mundo. O sea, ya tienen mucho viaje encima, ya conocen mucho más, ya están mucho más amigables con el resto del mundo, ¿verdad? Cosa que anteriormente probablemente no pasaba. Lo que sí ocurre es que muchas familias obviamente se vuelven mucho más exigentes con el tema de calidad. Si se van a quedar por un tiempo, lo que sea, voy a evaluar bien dónde. Y eso obliga a que las instituciones como nosotros hagamos el esfuerzo de mostrarle que vamos a ofrecerle algo de calidad y vamos a apostar por eso. Entonces hay un proceso que está, en ese sentido, volvemos a lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Este mayor foco en la calidad, porque también hay una demanda de mayor foco en la calidad. Que es súper positivo para la educación superior en nuestro país. Te obliga a mejorar. Te obliga a mejorar. Y es obvio que el rol que va a tener la comunidad universitaria privada, en este caso, ¿no?, que es la que más se está dinamizando, ¿no?, por lo que me contáis, va a tener un papel importante en el desarrollo del país en las próximas décadas, porque hay que capacitar a las personas, necesitamos... el crecimiento del Paraguay, obviamente, nos pide tener personas mejor capacitadas que puedan abordar los retos, ¿no?, que se van a ir presentando. Y ahí tenés dos cuestiones, Jacinto. Por un lado, la formación de base, digamos, que es fundamental, esto que hablamos en los programas de grado, pero cada vez más, y esto es una situación que ocurre también a nivel mundial, es el tema de la formación continua. Lo que vos aprendiste finalmente en tu carrera de 4 o 5 años se queda obsoleto en muy poco tiempo. En esos otros próximos 4 o 5 años se queda obsoleto. No necesariamente en tecnología, ¿verdad? Porque la gente como que está sesgada a decir, no voy a estudiar porque en todo. Está pasando en todo. El mundo, la dinámica de los cambios a nivel global son tan acelerados que vos necesitas estar muy actualizado constantemente, con nuevas herramientas, nuevos enfoques, nuevos procesos. Entonces las universidades también tenemos, y nosotros estamos muy enfrascados en eso,
tenemos que generar contenidos o programas que acompañen esa dinámica de cambio y que acompañen básicamente las necesidades nuevas que tengan en el mercado, de actualización, de formación continua. Y esto es un proceso que se está viendo a nivel mundial también. El foco de, bueno, cómo yo no solamente tengo esta educación de base, sino cómo me estoy actualizando constantemente. Porque además lo que ocurre es que a medida que uno va teniendo más edad, le dedica menos tiempo al estudio, cuando vos realmente también, a medida que tengas más edad, te vas metiendo mucho más en el campo profesional y necesitas actualizarte mucho más, porque tenés más responsabilidades, tomar más decisiones, ese tipo de cosas. Bueno, entonces, por un lado, la gente se va a ir dando cuenta y se está dando cuenta en las organizaciones que necesitamos realmente seguir entrenando, capacitación, formación continua, y ese es un campo que en la universidad tenemos que entrar cada vez también con más fuerza para ofertar programas de calidad. Pero es como decir, y ese es el papel que tiene que jugar también la universidad en todo este proceso de profesionalización, de mejora de la competitividad, de mejora de la productividad, que es un problema serio que tiene nuestra economía. Paraguay y la economía latinoamericana, tenemos un problema, estamos creciendo, eso es una buena noticia, pero seguimos teniendo un problema de productividad. Ese es un problema estructural de las economías en América Latina, y una de las cuestiones centrales de la productividad es la educación continua, la educación de calidad y la educación de formación continua, digamos. En eso los asiáticos nos han superado durante mucho tiempo, bueno, y tenemos que hacer un esfuerzo grande, y ese es el rol que jugamos en la universidad, la educación superior, en de alguna manera ponernos a tono para que mejore la productividad de nuestra gente. Sí, responsabilidad y compromiso de parte de las instituciones. Totalmente, ¿verdad? Y ahí sumo un poquito a lo que Jan nos contaba, que nos dicen siempre nuestros amigos empresarios que también estamos juntos en ese espacio, y eso que dijiste no es menor, el tema del talento. O sea, todo el mundo te dice, tengo muchísimo trabajo pero no encuentro gente. Bueno, sí. Ahí es donde radica un problema no menor, en donde sin lugar a dudas las universidades tenemos que preocuparnos, pero también ocuparnos de eso. Bueno, pues creo que nos llevamos una buena imagen de cómo está la situación y qué podemos esperar del futuro pues en esta formación universitaria. Pero yo, antes de despedirnos, me gustaría preguntaros algo más personal. Es que nos están viendo muchas personas que se van a acercar al Paraguay por primera vez. Entonces, Jan, dime tú el tuyo y tú, Raquel, el tuyo. ¿Qué espacio, qué lugar diríamos a las personas que van a venir que, oye, esto hay que verlo en Paraguay, hay que conocerlo? Y no tiene por qué ser famoso, puede ser ese sitio que cada uno piense que es realmente el imprescindible. Te dejo, Jan, primero vos. Bueno, cuando vos estabas haciendo esa pregunta, lo primero que se me ocurrió, no es un lugar, es la palabra calidad de vida. Con mucha gente que hablo, de gente de afuera, gente que viene, gente que se queda, si hay un denominador común que tienen, más allá de los lugares que pueda visitar. No tenemos, no sé, los lugares que tiene España en términos turísticos, recibe 90 millones de turistas al año. Pero ese concepto que es tan importante en la vida, de calidad de vida, dice mucho, digamos. Dice mucho, y eso es lo que yo creo. Entonces, mira, yo te voy a cambiar la respuesta. Puedo pensar en muchos lugares, en la reserva en Baracayú, que estoy yo vinculado, no sé, en muchos lugares, pero yo me voy a quedar con ese término que escucho mucho, Jacinto. Ofrece calidad de vida. Calidad de vida y su gente. Y eso es parte de la calidad de vida. Sí, ¿verdad? Es cierto. Esa es parte de la calidad de vida. Yo sí te doy un lugar que estaba pensando también. Yo creo que incluso para entendernos, conocer la represa de Itaipú, por ejemplo. La represa de Itaipú tiene su esencia, te cuenta su historia, te muestra la piedra en donde empezó todo, y esa visita yo creo que es una parada obligatoria. Sí, pues nos quedamos con esa reserva de Itaipú que realmente es impactante. Es impactante. Y es impresionante verlo. Y con esa calidad de vida, que al final las personas que venimos a Paraguay vamos buscando eso. Los extranjeros que van buscando eso. Y luego pues lo encuentran de muchas formas. Yo tengo veces un debate con amigos paraguayos, porque me dicen, Jacinto, tú hablas muy bien de Paraguay, pero esto no es un paraíso. Digo, cuidado. Aquí cada uno interpreta que es un paraíso según su experiencia, según sus expectativas. Sí. Es decir, yo conozco aquí a personas que han venido donde a lo mejor podríamos decir que tenían muchas cosas materiales en otros sitios, pero aquí son felices porque tienen su trocito de huerto, de campo, con una casita por muy sencilla, pero tiene una calidad de vida que dice yo esto. Sí. En Londres, vamos, era imposible. Sí, así mismo. Imposible. Entonces nos quedamos con eso. Gracias por estar aquí,
Muy agradecido. Oh. Gracias. Y querida audiencia, bueno, pues ya hemos aprendido más de algo sobre Paraguay y recuerda, pues no sabes, suscribirte, hacer me gusta, etcétera. Y por favor, deja tu comentario con temas que te gustaría que abordáramos en próximos podcasts. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Chao.